Buenas, pues vamos a colocarle a los trajes Picasso, le vamos a colocar el pisete Picasso. Tan solo necesitamos lo que es el pisete, el pegamento de Picasso, un rotulador, un marcador, unas tijeras. Es muy sencillo. Hay muchas personas que me han hablado en respecto al pisete, que cómo se lo colocan, que no saben, qué tal. Digo, pues es muy sencillo. Voy a enseñar cómo se coloca el pisete y es algo muy rápido y sencillo. Ahora lo vais a ver. Nosotros lo solemos utilizar siempre y es muy satisfactorio utilizarlo, puesto que orina fuera. Hay personas que tienen problemas de la piel y con la orina pues le salen granitos y tal. Entonces, esto nos facilita hacerlo fuera y ya os digo que es muy sencillo y muy rápido. Ahora lo vais a ver. Hemos cogido dos, vamos a hacer en muy poco espacio de tiempo, vamos a hacer dos. Teniendo en cuenta que los secados del pegamento de uno a otro hay que tardar unos 5 minutos para esperar que tire el pegamento para poder pegarlo, ¿no? Entonces ahora os voy a ir enseñando cómo va. Ya veis cómo está el pegamento. Voy a abrir el tubito, se quita el tapón, le da la vuelta. Vamos, un bote de pomada igual. Ya está abierto, ¿vale? Vale. Entonces ahora, cogemos desde esta distancia, desde este punto del traje, tenemos que calcular hacia arriba más o menos unos 5 dedos, que viene a ser unos 10 centímetros. Como cada uno tenemos la mano de una manera, pues con un metro marcamos. Nos venimos y buscamos 10 centímetros. Entonces cogemos el rotulador y donde llega a los 10 centímetros hacemos una marca. ¿Vale? Ahí está. Ahí está los 10 centímetros. Y ahora cogemos y hacemos un orificio. Tenemos que marcar para hacer el orificio que más o menos sea con este diámetro. Si tenemos ahí la marca, tenemos que hacer más o menos esta distancia, con lo cual, si queremos hacerlo midiendo, yo normalmente lo hago abajo, pero bueno, si queremos medirlo, más o menos 4 centímetros de diámetro, con lo cual cogemos 2 de radio. 2, ahí. Ahí tenemos 2. Ahí 2. Ya tenemos, ¿vemos? Está ahí, aquí, y lo hacemos ya como una circunferencia. ¿Vale? Ya lo tenemos. Esta es la circunferencia. Cogemos las tijeras. Ponemos la mano por detrás para no cortar la otra parte del traje, para que esté separado, ¿no? Separamos lo que es una parte de la otra del traje. Y ahora metemos lo que es la punta de la tijera, con cuidado, y vamos buscando lo que es la circunferencia para hacer el circulito. Tampoco pasa nada si no nos queda muy perfecto y eso da igual. Para empezar que no se va a ver. Listo. Ahí tenemos el agujero. El pisete siempre viene, digamos, chato. No viene así redondo, viene chato, pues lo ponemos así en esta posición. Entonces ahora hacemos otras marcas. Más o menos lo ponemos en el sitio. ¿Veis? Que hace coincidir. Y ahora hacemos unas marquitas por alrededor. ¿Vale? Más o menos. Ahí se ve el circulito.
Por aquí, por aquí. Aquí viene, aquí viene. Que no se ha marcado muy fuerte. Se ha marcado flojito, pero bueno. Ahí está. Ahora cogemos el pegamento. Y untamos de pegamento desde esta superficie hasta el filo. Toda esta superficie la marcamos. Y estoy dando... Le da una capa, he llegado hasta aquí. Y si os fijáis, está secando muy rápido porque le está dando el sol. Se ve dónde está un húmedo y dónde está más o menos seco, porque tiene una capita muy fina. ¿Vale? Espero un poco. Y ahora directamente le voy a dar otra capa por encima. Ahora le doy otra capa por encima. Esperamos 2 o 3 minutos. En este caso, como está pegándole el sol, está secando muy rápido. Directamente otra capita por encima. Así que para no hacer el vídeo muy largo. Las marcas que hemos hecho es algo orientativo, tampoco pasa nada porque se salga un poquito por fuera, bueno, es para nosotros, tampoco es una cosa sin forma parte del pegamento, forma parte del camuflaje. Ahí. Vale, ahí más o menos queda, ¿no? Y ahora hacemos lo mismo aquí. Se puede hacer solo el filo o un poquito más. Nosotros vamos a hacer un poquito más, vamos a hacer el filo y un poquito más. Por la parte interior. Ahí veis, le da una capa. Se espera un poco, hay que esperar unos 3, 4, 5 minutos según la temperatura. Ahora mismo el sol está pegando fuerte. Con menos tiempo vale. Pero bueno, yo directamente para tardar poco en el vídeo le voy a dar más. Le voy a hacer más rápido. ¿Veis cómo se queda pegado? Rápidamente. Más que nada es para ir las imperfecciones, puntitos donde te haya quedado que no ha caído pegamento, o un punto donde tenga mucha cantidad, se los tiende. Bueno, ya hemos terminado de darle el pegamento. Cerramos ahí. Lo protegemos un poco, que no le dé mucho el sol al bote. Y ahí está. Hay que esperar un poquito. Le está dando el sol, está caliente. Al estar caliente, pega más rápido. ¿Ves? Esto está ya a punto de caramelo. Y aquí esto le falta un poquito. Vamos a esperar un minutín. Bueno, listo. Ya ha pasado un par de minutitos. Ya os digo que aquí, como está dándole el sol y esto está todo caliente, pues seca muy rápido. Si estamos dentro de casa, hay que esperar unos 5 minutos por cada capita que le damos. Le damos una capita, se espera unos 5 minutos, otra capita, unos 5 minutos. Y aquí igual, ¿no? O sea, le damos una capa, una capa, una capa y una capa. Unos 5 minutos por capa. En este caso, como ya os digo, está todo esto caliente, se seca rápidamente y esto ya está para pegarlo. ¿Vale? Entonces, en este caso, lo vamos a poner de tirón. En ocasiones, según el tipo de pegamento, lo suyo es reactivar el pegamento. Este pegamento está ahora mismo activo. Este pegamento está ahora mismo activo, o sea que nos va a coger del tirón. Podemos colocarlo ya sea así, chatito así para adelante, o así, para que siga la costura del traje. Eso ya a gusto. Yo lo voy a poner así mismo, ¿vale? Más o menos calculamos el sitio, lo levantamos así un poquito, calculamos más o menos el sitio y lo plantamos. Ahí está. Una vez que lo pongamos en el sitio, ahí es donde queda ya.
Y ahora ya simplemente hacemos un poquito de presión. Y listo, ya está puesto. Así queda. Por aquí por donde sale la lombriz de tierra. Y por ahí sale, por ese orificio, sale el pis. Nosotros normalmente, con la cola de castor, cuando nos ponemos el traje, bueno, voy a enseñar con este otro traje. Digamos que quedaría así, ¿no? Entonces, nosotros al ponernos el traje, con la cola de castor, la subimos para arriba y el pisete lo echamos por un lado, debajo del traje, y nos ponemos la cola de castor. De forma manera que no queda, digamos, por fuera, sino que nosotros doblamos el pisete y lo metemos por dentro. Y quedaría el pisete dentro, tapado con la cola de castor. Así es como nosotros hacemos. Es muy sencillo. Y como veis, no se tarda nada. Ya os digo, el kit de pegamento de reparación de Picasso y un pisete, esto es económico. Nos ahorramos tener problemas dentro de la piel, con los granitos y tal. Ya os digo que lo mejor es orinar fuera, puesto que si nosotros orinamos dentro en un primer momento está calentito, pero ese líquido después se enfría y nos hace tener más frío. Con lo cual lo suyo es el líquido fuera y el traje que quede bien adherido al cuerpo para darnos más hermeticidad. Pues nada, así queda. Venga, hasta luego.